Bien, mis hermanos, mis amigos, qué bueno que han estado permaneciendo con nosotros, pues como les habían informado, en este día nuestro programa tiene como tema el mesianismo, y para eso hemos invitado a una autoridad sobre el tema, el pastor Rudy Mercado, quien a su vez ha traído dos distinguidos invitados. Bienvenido, pastor, a nuestro espacio Mesa Teológica. Muchas gracias, Pastor Sixto. La verdad que es un grandísimo placer estar contigo, con mis hijos biológicos, Isaac, y el espiritual, Yehoshua o Josué, como tú lo conoces. Gracias, sincera, por la invitación, y para toda la teleaudiencia de Mesa Teológica, Shalom Ubrahat Lekulan. La paz y la bendición del Elohim de Israel sea con todos. Amén. Amén, qué bueno. Comenzamos en hebreo y creo que es una buena introducción. Este tema lo traemos en virtud de que sabemos que hay muchas personas que han satanizado, si se quiere, el mesianismo, y precisamente para arrojar luz, para arrojar información y quizás quitar el velo de muchas personas que están confundidos, hemos querido invitarle, pastor. ¿Podría decirnos usted qué realmente es el mesianismo? Bien, te reitero, Sixto, Pastor Sixto, las gracias sinceras, porque hace un tiempo hemos venido escuchando precisamente cosas que obviamente no se corresponden con la verdad. Lo que es en sí el mesianismo, y en lo que a nosotros respecta el mesianismo mesiánico, porque hay que deslindar lo que es el mesianismo per se, que es el mesianismo ortodoxo o mesianismo rabínico, y lo que es entonces el mesianismo de Yeshua HaMashiach, que es el mesianismo que nosotros practicamos, creemos y vivimos. Me explico. Cuando tú hablas de mesianismo, está hablando de manera general, entonces nos pone a todos, como se dice en buen dominicano, en un mismo saco. Y de ahí que, por la ignorancia de la mayoría de personas, en este caso lamentablemente muchos de los creyentes, muy triste decirlo, especialmente los evangélicos, la palabra establece, como lo conoce, como bien lo conoces tú y como lo conocen mis hermanos y como lo conocen casi toda la teleaudiencia de esta mesa teológica, que el pueblo en la antigüedad pereció precisamente por falta de conocimiento. El conocimiento, la madre de la ignorancia, es el desconocimiento y también el emitir juicios a la ligera. El mesianismo judío, en este caso el mesianismo rabínico ortodoxo, son aquellos judíos que no han creído que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, es el Mashiach de Israel y del mundo. Ellos todavía están esperando el advenimiento de ese Mesías, pero no para redención, y precisamente ahí ha estado la espina del problema principal, de que ellos no esperan a un Mesías para redención, para redimir el pecado de la humanidad, sino que esperan un Mesías precisamente para gobernar desde Israel a las naciones y para libertar a Israel del yugo de esclavitud que ha vivido por diferentes épocas. Ahora, el judaísmo rabínico, te reitero, es un judaísmo que obviamente, por eso se habla, y eso que tú bien señalabas, de juicios sin conocimiento, juicios de condena por ignorancia, y me disculpan los amados hermanos y hermanas, pero estamos aquí precisamente para esclarecer estos puntos. El judaísmo mesiánico tiene varias corrientes, o hay varias denominaciones. El judaísmo mesiánico que nosotros practicamos, y que es el judaísmo mesiánico que comenzó en principio, es un judaísmo mesiánico que tiene mucho, enlaza mucho y tiene mucho que ver
con lo que es el cristianismo antiguo, no el cristianismo moderno, que se distancia mucho de lo que es el cristianismo de la senda antigua. Entonces, el judaísmo mesiánico es una corriente que tiene una parte del judaísmo, lo que tiene que ver, creemos la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco, como lo conocemos los cristianos, y realmente creemos en lo que es el Brit Hadasha, que es precisamente el nuevo pacto o Nuevo Testamento, como lo conocemos los evangélicos. Hay mesiánicos, y ahí está el principal problema, Pastor Sixto, que no creen en la divinidad de Yeshua HaMashiach, tampoco creen en la Trinidad. Entonces, precisamente por eso ha habido una información que se ha estado dando a conocer, porque el mesianismo mesiánico realmente es una corriente que, aunque es antiquísima, nació con los mismos emisarios o apóstoles, pero del 1863, en el siglo XVIII para acá, es que ha venido más o menos caminando, pero sobre todo en Latinoamérica ahora es que se está dando a conocer. Entonces, nosotros, los judíos mesiánicos, o sea, el judaísmo mesiánico que practicamos, es un judaísmo mesiánico que cree en la Trinidad y cree realmente en la divinidad de Yeshua HaMashiach. Hay muchos mesiánicos, judíos mesiánicos y nazaritas que no creen en la divinidad de Yeshua HaMashiach, ni creen precisamente en lo que es la Trinidad de Elohim. Pero es interesante esa información, pero ¿cómo podría entonces mezclarse si los judíos todavía esperan al Mesías, como bien señalaba el pastor? ¿Quién inicia esta religión, si se quiere, llamada mesianismo, que hace un híbrido, que hace una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Cómo se puede explicar eso, pastor? O sea, si fue un judío, si fue un cristiano, si fue un judío cristiano, ¿quién realmente dio al traste con el inicio de esta mezcla? Es bueno precisamente esta conversación, es más interesante de lo que tú y yo podemos suponer y de lo que la audiencia también supone. Realmente el judaísmo mesiánico no es un híbrido del judaísmo rabínico u ortodoxo y del cristianismo, como tú aparentemente, o sea, tú lo concibes así y tú estás emitiendo un juicio que la mayoría también lo emiten. Por eso... No, yo digo, perdón, el asunto del mesianismo, si es un híbrido, una mezcla entre del judaísmo y el cristianismo, a eso me refería. Sí, te voy a decir que no lo es. Okay. Es la sustancia, te podría decir es la sustancia de lo verdadero del judaísmo y de lo verdadero del cristianismo. Pero que el cristianismo, si tú analizas realmente, Cristo lo que significa es ungido. Correcto, es un título, no es un nombre. Es un título. Entonces, Mashiach, en griego, el título de Cristo ungido. Mashiach, en hebreo, ungido. Entonces, mesiánico viene del término Mashiach. Cristiano viene del término Cristo, que es lo mismo, uno en griego y otro en hebreo. Correcto. Entonces, los primeros judíos, y tú conoces la palabra, y por eso tengo la facilidad de hablar contigo, y con los hermanos que están acá y también con la teleaudiencia, porque obviamente manejan la palabra. Si tú analizas la palabra y analizas además la historia, te darás cuenta que Yeshua dijo: yo no he venido sino a los de la casa de Israel. Correcto. Y cuando se marchaba le dijo a sus emisarios, a sus discípulos: vayan y lleven el evangelio, prediquen la palabra, comenzando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y después hasta los confines de la tierra. Es decir, la palabra comenzó a predicarse en Jerusalén, comenzó a predicarse en Judea, que eran precisamente aldeas de lo que era Israel y de lo que es Israel. Obviamente se le estaba predicando a los judíos, no se le estaba predicando a los gentiles. Por ende, realmente los primeros creyentes eran judíos y lo que se practicaba era precisamente lo que tiene que ver con el judaísmo, que era, porque Yeshua HaMashiach, como siempre decimos, no era polaco, no era dominicano, no era haitiano, era judío, y la salvación no viene de Roma, la salvación viene de los judíos. Entonces, 285, y eso es historia, Sixto, y tú te gusta mucho leer, tú puedes leerlo, y los
la audiencia también puede leer 285 años después de que Yeshua había ascendido al cielo, es que aparece Constantino y el Papa Urbano, y entonces desliga lo que era la iglesia antigua, que era la senda antigua, que todo lo que tenía era cultura judía, y entonces entra lo que es el paganismo de Roma, y se hace una mezcolanza que todavía hoy muchos la viven y no saben que la están viviendo. Así es. Bueno, no sé si queda claro la parte del concepto nuestro sobre el híbrido, y el híbrido es una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, en ese sentido, no sé si la teleaudiencia quedó claro sobre el particular de cuándo inicia, y bueno, usted decía que el mismo Cristo es quien inicia el mesianismo, precisamente por la mezcla de los nombres o el derivado que hay, o la etimología del nombre de Jesús o de Cristo. Partiendo de eso, ciertamente Jesús es judío, pero viene a enseñar una doctrina, si se quiere, diferente a la del judaísmo, porque cuando digo diferente es tratando de establecer la realidad de lo que ellos quizás habían distorsionado, porque en la Torá, como bien usted señala, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, es la ineludible, la inerrante y toda suficiente palabra de Dios, naturalmente, sin quitarle a los demás. En este sentido planteamos esto porque los judíos se limitan tanto a la Torá como a la Misná, de que tanto el Pentateuco como los libros históricos, desde Josué hasta Malaquías, para ellos esa es la Biblia. El Nuevo Testamento no tiene nada que ver. Ahora, nosotros decimos, y usted señalaba también, los judíos están esperando al Mesías, al enviado, al ungido, pero Cristo vino. Nosotros sabemos que Cristo vino. Ahora, ¿cuál de esa parte judía? Porque ciertamente se le predicó a los judíos. Jerusalén, Judea, Samaria, eran aldeas y ciudades judías. Entonces, ¿quién está esperando a ese Mesías si realmente los judíos lo recibieron? No. Parte de los judíos, tú te lees Romanos 11 y ahí explica bastante claro. Yeshua vino a cumplir la ley, como judío que era, cumplió la ley, y realmente la Torá, los judíos ortodoxos, no creen en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, porque fueron escritos por judíos, obviamente, escritos, como tú sabes, todos los evangelios y las diferentes cartas, todas fueron escritos por los apóstoles que a su vez eran judíos, pero los que esperan a Yeshua HaMashiach es un asunto que por haberse establecido por profecía de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces entra en juego lo que es el pueblo gentil, porque la sapiencia del infinito Elohim que habita la eternidad, el Elohim de misericordia, para que todos entraran en esa misericordia, Él cegó el entendimiento de su pueblo, de parte de su pueblo, porque en principio te reitero, y eso es historia, muchísimos judíos recibieron a Yeshua, y hoy en la actualidad en Israel hay también muchísimos judíos que están abriendo los ojos y están recibiendo a Yeshua HaMashiach. Pero a los fines de que se cumpliera la palabra profética de que tenían que entrar las naciones paganas llamadas Goyim o gentiles, era necesario, para que esa palabra profética se cumpliera, que el pueblo de él, la línea bendita de Isaac, en Isaac te será llamada descendencia por los lomos de Abraham, que ellos tuviesen reticencia para recibir a Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué han tenido reticencia, negación para recibir a Yeshua HaMashiach? Obviamente porque eso está escrito, que él cegaría el entendimiento, entorpecería el entendimiento para que ellos no conocieran el advenimiento del enviado, con la finalidad de Yahweh tener misericordia de todos. Y ahí entra el apóstol Shaul, que fue enviado a los gentiles para
posteriormente, porque él no estaba, tú sabes que no estaba en el principio con los primeros. Pablo. Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, enviado específicamente a los gentiles. Pero realmente por el misterio de Dios, de encerrarlo todo bajo maldición, para tener misericordia entonces de todos, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, tanto gentil como judío. Todos pecamos y todos nos descarriamos y todos tenemos que pedir perdón, y el perdón el Padre solamente lo recibe a través de su Hijo, Yeshua HaMashiach, recibe a sus hijos. Ok, creo que sí. Vamos a preguntar, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, y que usted citaba, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Alguien podría en este momento estar haciendo esa pregunta. Bien, en el corte tuvimos fuera de cámara un interesantísimo diálogo, y antes de entrar a la respuesta de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 que habíamos dejado antes de la pausa, yo quiero que Josué e Isaac, pues una inquietud que ellos tienen, pues la compartan con los televidentes. Vamos a escucharlo. La shalom del Señor, la shalom de Adonai sea con cada corazón y cada persona que en este momento pues está visualizando este maravilloso programa de instrucción e edificación. Aquellos que con un corazón dispuesto a aprender están ahí sentados, tomando notas si se quiere, para poder así enriquecer su conocimiento, y si así Yahweh lo permite también, pues tomar la raíz a la cual está llamado cada hijo, cada hija de Adonai, del Señor. Ahorita se hablaba sobre el tema del mesianismo, y el pastor Sixto preguntaba sobre si era un híbrido, y es algo interesante puntualizar, ya que el pastor Rudy Mercado pues lo trató. Escúchame, sería prudente entonces explicar lo que es el híbrido, no vaya a ser cosa que haya personas que digan, ok, están hablando de híbrido, ¿a qué se refiere? Un poquito de ciencia. El híbrido es más bien una mezcla. Perfecto. En este caso sería del judaísmo y el cristianismo. Lo hemos visto en otras oportunidades, y precisamente por eso queremos aclarar lo que es el híbrido. En este caso sería la mezcla del judaísmo con el cristianismo. Vamos a continuar escuchando a Josué. Gracias, pastor, por la aclaración sumamente válida. Precisamente se hablaba sobre, el pastor preguntaba sobre si era un híbrido, y de igual manera pues también preguntaba quién era el creador, es decir, cuándo nace, quién lo funda. Y es importante, el pastor Rudy lo dijo sumamente clara, pero por si acaso a alguien se le escapase, es importante entender que no es que hay un creador secular o una persona que se pueda autoproclamar el fundador del mesianismo, sino que el mesianismo nace precisamente con Yeshua, Jesús, el Mesías, cuando como judío él simplemente proclama lo que el Padre desde los cielos había depositado en él como ungido, que él era el camino, que él era la verdad y que él era la vida. Es ahí donde precisamente nace el mesianismo, porque un grupo de judíos determina en su corazón con toda pasión y dedicación seguir al Mesías verdadero, que era Yeshua. Y ellos creen, obedecen y siguen precisamente esos principios que enseñó su maestro, su rabí, Yeshua. Y es ahí entonces cuando empieza la fe a propagarse, es ahí cuando empiezan otros judíos a creer con pasión y deseo en esos enunciados y predicaciones que el maestro les enseñaba. Vamos entonces a escuchar a Isaac, que también tiene algunas puntualizaciones sobre el tema. Muy buenas tardes, Pastor Six. Muy buenas tardes a toda la hermosa teleaudiencia que está prestando atención a este tema que consideramos realmente de suma importancia, ya que en este tiempo, tal y como lo dijo en la antigüedad el Espíritu de Dios a través del apóstol Santiago, sería necesario que en el último tiempo existiera una restauración del tabernáculo de David, y parte de ello implica precisamente una restauración con respecto a la verdadera doctrina. Y como bien aclaraba mi padre, el pastor Rudy Mercado, y mi hermano
Josué Marte, realmente existe una confusión con respecto a lo que es el mesianismo. La realidad es, estimados televidentes, que tanto Yeshua, Jesús, como los apóstoles eran judíos. Y real y efectivamente, como judíos vivieron y como judíos murieron, y nunca en ningún espacio de su vida negaron su identidad judía, sino que hasta el día de su muerte realmente fueron judíos y la fe que tenía era la fe judía. Yeshua no vino a la tierra a crear una nueva religión o un nuevo credo. Yeshua vino para que en él tuvieran cumplimiento las promesas hechas a los padres y subsecuentemente para que en él tuvieran cumplimiento parte de las expectativas que el pueblo judío por profecía estaba llamado a tener con respecto a el Mesías. En base a esto, realmente, Pastor Sixto, el verdadero híbrido como tal sería el cristianismo como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy en día es el resultado de una mezcla, un credo religioso, parte del judaísmo y parte realmente de costumbres que agregó Constantino, costumbres que tienen su origen realmente en el paganismo. En este sentido, estimados televidentes, real y efectivamente el mesianismo no es una religión nueva ni un credo nuevo. El mesianismo es, en palabras sencillas, la restauración de la doctrina original. Muy bien, Amén. creo que es excelente y de verdad que en lo particular me edifico en el sentido de tener la información adecuada porque verdaderamente Jesús era judío. Amén. Y él lo declaró. Él dice, sabemos que la salvación viene de los judíos. Amén. Y de hecho, repito, él es o era judío. Y todos los que decidieron seguirle, los que aceptaron su mensaje, no eran dominicanos, ni haitianos, ni italianos, sino que eran judíos. Así es. Entonces, ellos se encargaron de cumplir la orden, el mandato que él estableció. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes se encargaron de difundir ese mensaje? Los judíos. Así es. Ahora, de verdad que es sumamente interesante porque muchas personas ven con recelo o, como dije en principio, han satanizado el mesianismo. Dentro del mesianismo sabemos también, como bien dijo el pastor, que hay un grupo ortodoxo, Sí. radical, como decimos en un buen evangélico y en un término bastante popular y conocido, RT. Eso es a rajatabla. Entonces, yo conozco un amigo, no voy a mencionar el nombre, no tengo que hacerlo, que desconsidera de tal manera la personalidad salvadora de Jesús que no se le puede decir a un compadre, como también decimos en el argot, en la calle. Es una forma tan baja, tan desconsiderada. Entonces, esos son el mesianismo ortodoxo, radical. Correcto. Hay otro grupo, bueno, entiendo que está segmentado, no sé en cuánto grupo, el pastor podría, en este caso, edificarnos sobre el particular u orientarnos. Ahora, yo creo que ciertamente el mensaje de Jesucristo es un mensaje, óyeme, para mí de verdad que una información nueva, de que el cristianismo se separa del mesianismo, podemos decirlo, en aquel tiempo cuando Constantino. Ahora bien, llegando de nuevo al asunto que nos compete, ¿cuál es el mensaje principal del mesianismo, pastor? El mensaje principal del mesianismo mesiánico es precisamente la figura central, es Yeshua HaMashiach. Es precisamente arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Abba, de la presencia del Padre, vengan tiempos de refrigerio. Nosotros vemos que el mensaje que necesita la humanidad es el único que puede realmente arreglar, solucionar los problemas que están afectando al mundo, es recibir la vida
la vida espiritual que es Yeshua HaMashiach, para que sean borrados los pecados de los seres humanos. Y entonces, como usted sabe, Pastor Sixto, somos sellados una vez recibido Yeshua en nuestros corazones, sellados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, y la garantía de nuestra herencia, las arras del Espíritu del Ruach, es precisamente el que somos adoptados nueva vez como hijos de Dios, volvemos al seno del Abba, pero no es suficiente, como lamentablemente está ocurriendo en la mayoría de las iglesias, de decir yo soy creyente, yo soy cristiano. Es que realmente para usted tener la salvación de su alma es necesario que usted sea parte del mundo. Eso es indispensable. Eso es Yahweh, el Elohim que habita la eternidad, el Abba de los espíritus, es un Elohim santo, santo, santo. La gente habla de santidad y yo siempre digo esto, pero realmente la santidad conlleva una separación del mundo, una separación de lo que son los placeres, de lo que son los bacanales de esta vida, de no darle alimento a la vieja naturaleza, a la naturaleza caída, al hombre viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y apartarse para Dios. Específicamente, Pastor Sixto, el mensaje de nosotros los mesiánicos, la figura central, reitero, es Yeshua HaMashiach, y es arrepentidos y convertidos, recibid a Yeshua como Señor y Salvador para que el Padre perdone tus pecados. Muy bien, yo creo que sí, ese es el mensaje principal del mesianismo. Nosotros tenemos que volver a una pausa, pero quiero dejar una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa. ¿Cuáles son las principales fiestas que observa el mesianismo, ya que entendemos que el judaísmo observa una enorme cantidad de fiestas establecidas en el Pentateuco, y también el mesianismo observa esas fiestas? ¿Cuáles son esas principales fiestas? Vamos a responder tan pronto regresemos. Bien, antes de la pausa habíamos preguntado al pastor y a los dos invitados que vienen con él, ¿cuáles son las principales fiestas que observa el cristianismo, en virtud de que ya sabemos que el judaísmo observa todas las fiestas? Cuando hablamos de observar, estamos hablando de que guardan esas fiestas. Entonces, preguntamos que cuáles son las principales fiestas que observa el mesianismo, partiendo naturalmente de la relación que hay con el judaísmo. Bien, las principales fiestas, aunque como tú bien observas y hace la aclaración, hay varias fiestas, pero hay 7 fiestas que en el judaísmo son fiestas que son sagradas, porque son fiestas bíblicas, están establecidas en el libro de Levítico, capítulo 23, y el mismo Yeshua HaMashiach en el Nuevo Testamento establece precisamente que él estaba en el templo el día que se celebraba la fiesta de la dedicación, que es una fiesta que precisamente próximamente estaremos celebrando. La fiesta de la dedicación es la fiesta de las luces, es la fiesta de Hanukkah, que de ahí es que se deriva lo que el cristianismo celebra como Navidad, que Navidad precisamente tiene que ver con el nacimiento del dios Horus, que es el hijo de Semíramis y de Nimrod, que es la diosa Acera, y de ahí viene el 25 de diciembre, de ese dios Horus, nació un 25 de diciembre. Entonces es como decimos, la Iglesia Católica agarró esa fecha, Constantino, y entró esa fecha. La mayoría de creyentes sabe que Yeshua HaMashiach, y vale esta aclaración, no nació un 25 de diciembre, porque el día que Yeshua HaMashiach, y me permite explicar esto, nació, precisamente dice la palabra que los pastores velaban y cuidaban su rebaño. Y el 25 de diciembre en Israel es precisamente en esta fecha invierno. E Israel
hay temperaturas gélidas, temperaturas frías, que son insoportables. Para que un niño naciera en un pesebre a la luz del día, eso no cabe en la mente de nadie. Y pero que los pastores estuvieran en campo abierto, ¿verdad? Exactamente, pastor, correctísimo. Entonces, las fiestas, está la fiesta de Pesach, que es la fiesta de Pascua, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, o la fiesta de la primicia, que es la fiesta del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Está la fiesta de Rosh Hashanah, o Yom Teruah, que es la fiesta de cabeza del año, o fiesta de trompetas. Está la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que la palabra lo establece en el último libro de Isaías, que todas las naciones tendrán, mi amado pastor Sixto, tendrán que celebrar esa fiesta. ¿Cuál es esa? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, que el que no suba a celebrar esa fiesta al monte de Sión, dice que no, Yahvé no le mandará lluvia, ese será el castigo. Eso está, lo podemos buscar ahorita, pastor Sixto, porque yo sé que hay muchas cosas que... Y también está la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación o día del perdón, y está la fiesta de Purim, que es la fiesta de la suerte, de echar suerte, la fiesta de, ustedes saben, conocen la historia de Esther y de Mordejai, de Mardoqueo, y de Amán, del famoso Amán, que odiaba a los judíos y quería el exterminio de los judíos. Esas son, hay otras fiestas, pero esas son las principales, pastor Sixto. Ok. ¿Quisiera ahondar algo, José? Está bien. Isaac, Todo ¿quiere? perfecto en cuanto ¿Quiere a abundar la algo? aclaración. Isaac, Sí, dale. ¿quieres aportar algo? Ok. Leeremos en la palabra lo que el pastor Rudy Mercado acaba de comentar. Dice el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, del versículo 16 en adelante, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. ¿Y a qué subirán? Dice, para adorar a Yahvé, el Rey de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así lo dice Zacarías, capítulo 14, versículo 16, y dice el 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Yahvé de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Los últimos días. Las Eso es, naciones. aquellos de las naciones que no suban a Jerusalén a adorar a Yahvé en la fiesta de los tabernáculos. Así lo establece la palabra, y si así está en la palabra, muy seguro estoy, más seguro de mi existencia, de que así se va a cumplir. Es correcto. Quería yo hacer una puntualización, pastor Ok, Sixto, ¿cómo si no? me permite. Sí, claro. Precisamente es bueno aclarar que la iglesia primigenia, la iglesia primitiva, por eso dice la palabra, volveos a la senda antigua. ¿Y por qué volveos a la senda antigua? Porque las fiestas que se celebraban precisamente eran estas fiestas porque son fiestas bíblicas. La fiesta de la Navidad, eso no aparece, usted no lo va a encontrar por ningún lado. La fiesta de la Semana Santa, usted no lo va a encontrar por ningún lado, porque son invenciones precisamente del hombre, y por la ignorancia de los creyentes han abrazado este tipo. Yo le voy a pedir, le voy a suplicar, por favor, que usted investigue el origen de lo que se llama Navidad. Investigue lo que se llama Navidad, de dónde viene la Navidad, de dónde viene el arbolito, lo que usted pone en su casa. Y los diferentes adornos que tiene el árbol. Precisamente los digo. Y es bueno que el pastor Sixto maneje el asunto para que usted sepa qué es lo que usted está adorando, qué es lo que usted está haciendo. Gracias, pastor Sixto. Ok. Es interesante, quisiera poder aportar esta parte, y es que la mayoría de personas tienen cierta resistencia a las fiestas bíblicas. Sin embargo, es increíble ver cómo las personas de manera tan normal y natural abrazan aquellas fiestas que no tienen ningún tipo de base bíblica. San Y Valentín. no conocen el origen. Nada, Eso no, es. yo lo hago por el amor, es que es una buena oportunidad, pero lo que tú no sabes es que de forma indirecta estás dando gloria a algo, a alguien que no es Dios. Así es. Resiste lo que es de Dios, pero lo que no es de Él lo abrazas como natural. Preocupante. Sí, realmente, bueno, yo creo que con ustedes habría que hacer otro programa, porque de verdad que el tema es sumamente interesante, y como he dicho en otras oportunidades, un solo programa para temas tan interesantes como este no es suficiente.
por lo que vamos a comprometerlo en el aire para que Dios mediante, si es posible, en el próximo mes vuelvan por acá a seguirnos orientando sobre el particular. ¿Es cierto que llevan la religión, ustedes llevan la religión como los judíos? Nosotros no somos religiosos, es lo primero. El término religión es un término que no concebimos por ningún lado. Los judíos... Escúcheme entonces en ese término. ¿Cómo podríamos entonces definir la palabra religión si realmente ustedes no son religiosos? No. Nosotros somos creyentes en el mensaje del Elohim de los cielos, dado a través de los apóstoles y de los profetas y del principal Yeshua HaMashiach. Porque la religión es un credo que está amalgamado por conceptos y dogmas de hombre. Analiza el término religión y yo sé que tú, generalizamos porque es una costumbre de uno. Pero nosotros tenemos de los judíos propiamente dicho, lo que tiene que ver con los mandamientos eternos, que es la ley eterna dada en el Sinaí a Moisés. Los 10 mandamientos que son eternos, como el guardar el Shabbat. Los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos contemplan el cuarto, que es el guardar el Shabbat. Las fiestas bíblicas que son perpetuas, usted se lea a Levítico 23, ahí lo va a encontrar, son fiestas perpetuas. Cumplimos con celebrar esas fiestas y realmente de los judíos tenemos esa parte, lo que se llama la ley eterna, no la ley moral, porque la ley moral es una ley ritual y hay que deslindar esas dos leyes. Es una pena, Pastor Sixto, que no tengamos tiempo para poder extender y explicar estos conceptos. Pero Dios mediante, como le decía hace un momento, vamos a coordinar para que ustedes vuelvan el próximo mes, Dios mediante, a explicarnos sobre, las preguntas que van a quedar pendientes. Y si es posible, toquemos un poquito el tema sobre la Navidad, que más o menos he compartido algunas oportunidades sobre este tema de la Navidad, su origen, el significado de cada uno de los adornos del árbol, cómo yo cometí la herejía, si se quiere, en principio, de colocar un árbol en el templo cuando no tenía conocimiento, pero ahora de verdad que es algo terrible. Gracias. Pero finalmente, pastor, distinguidos invitados, ¿cuál sería la recomendación de ustedes a nuestros amables televidentes para concluir, porque el tiempo ha terminado? Como estamos hablando con creyentes, lo único que podríamos decirles es viva la palabra, apártese del mundo, realmente tenga una relación real, una intimidad con el Dios de los cielos, y eso solo se consigue usted poniendo en práctica la palabra del eterno Elohim de los cielos. Shalom, Dios le bendiga mucho. Bueno, gracias de verdad a los pastores, al pastor Rudy Mercado, a Isaac, su hijo, y a Josué Marte, que han venido pues nuestro hijo común. ¿Ah? Nuestro hijo común. Nuestro hijo común, correctamente, que han venido a orientarnos sobre este tema. Creo que ciertamente nuestros amables televidentes deben de estar claros sobre este tema, y Dios mediante, si es la voluntad del Padre, que podamos tenerlo de nuevo, pues lo vamos a tener. De nuestra parte, el Señor les bendiga ricamente y nos encontramos la próxima semana. Mesa Teológica con el licenciado Sixto de la